Imagínate que un ser querido salga de casa y nunca regrese por la culpa de delincuencia, frente a crímenes tan atroces. La indignación que sentimos, la sociedad peruana, no es simple rabia, sino una exigencia de justicia real ante un sistema que parece que beneficia más a los criminales que a las víctimas. ¿Es realmente justo que la sociedad siga manteniendo tras las rejas a criminales que por su propia voluntad decidieron arrebatar a vidas inocentes? Hoy en el debate sobre la pena de muerte en el Perú ya no es un tabú, sino una necesidad de supervivencia. En este video analizaremos con datos, leyes, por qué es necesario aplicar la pena de muerte, porque no es un acto de venganza, sino es una medida con urgencia que podemos tratar, ya que estos criminales no tienen solución y la sociedad peruana no puede seguir así, manteniendo a gente que ha cometido delincuencia, asesinato o otro crimen para seguir manteniendo en las rejas. Y por eso hoy tocaremos este tema. Ir al colegio en lo más recóndito de la región Amazonas es una actividad de alto riesgo para niños y niñas debido a la alta tasa de abusos sexuales por parte de ¡Carlos! ¿Vienen arriba? ¡Mijo! He salido volando hacia el otro lado. Todo esto era vidrio. La macabra táctica que usó para secuestrar a la pequeña Jimena. La atropellé golpeándola con el timón de mi bicicleta. La pena de muerte debe considerarse para los delitos más graves, ya que representa una respuesta proporcional frente a acciones que atentan de manera irreversible contra la vida y la seguridad social. Desde el punto de vista jurídico, esta sanción forma parte del ordenamiento peruano, ya que el artículo 140 de la Constitución Política del Perú la considera para casos excepcionales como son la traición a la patria en tiempos de guerra y el terrorismo. Quienes apoyan la pena de muerte sostienen que existen delitos extremadamente graves que hacen imposible la reintegración social del responsable. Ejemplos de ellos son los casos de terrorismo que causaron miles de víctimas o los casos de múltiples asesinatos y violadores de menores. Dichos crímenes generan un profundo daño a las familias e indignación social. Además, el reconocimiento de la pena de muerte en la Constitución nos demuestra que el Estado acepta que dichos delitos merecen esta sanción. Por ello, es válido debatir su ampliación para otros crímenes extremadamente graves. En 1957 y 1979, los pelotones de fusilamiento actuaron en el Perú. Para analizar la pena de muerte es necesario revisar tanto los casos que demostraron una culpabilidad clara como los casos que evidenciaron graves errores judiciales. En 1966, Guillermo Lavalle Vázquez, conocido como el Cochero de la Victoria, fue fusilado tras violar y asesinar a un niño de 3 años. Sus antecedentes y su confesión corroborada confirmaron su responsabilidad. En 1973, Alejandro Lastra y Geraldo Pinto fueron acusados por asesinar a un agente o un miembro de la Guardia Civil durante un asalto bancario. Fueron capturados en fragancia con armas y el botín. En 1976, José Murillo Andrade fue fusilado luego de que pruebas biológicas y la forense lo señalaron como el violador y el asesino de una menor. Sin embargo, también existen casos cuestionados como el de Jorge Villanueva, conocido como el monstruo de Armendáriz. Fue ejecutado en 1957 en un proceso marcado por racismo y presión mediática. Después de haberse reconocido las faltas de pruebas físicas, es considerado hoy inocente.
Asimismo, Julio Vargas Garay fue fusilado en 1979 por presunta traición a la patria. Fue juzgado por un tribunal militar durante una dictadura. Denunció mediante cartas a su familia que su confesión fue obtenida durante torturas. Estos antecedentes muestran que el problema no es sobre la pena de muerte, no es solamente sobre la pena de muerte, ¿no? Sino sobre cómo el sistema judicial de esa época no tenía una eficiencia. Actualmente, los avances de ADN, tecnología forense e informática permiten aspirar a estándares de certeza mucho más altos. Por ello, quienes defienden la pena capital sostienen que solo debería aplicarse para la culpabilidad que esté demostrada de manera científica e irrefutable. Según el Dr. Robert Hare, creador de la Psychopathy Checklist Website en 2003, afirma que los psicópatas poseen un déficit emocional estructural que no responde a ninguna terapia de rehabilitación, debido a que su corteza prefrontal y su amígdala son defectuosas. Es decir, que ellos no van a poder sentir nunca la empatía ni miedo que sentimos las personas pues normales como nosotros. En estas personas también se presenta lo que es la reincidencia crónica. Un estudio de resocialización en el Perú nos muestra que aunque algunos delincuentes patrimoniales pueden rehabilitarse de cierto modo, los delincuentes violentos crónicos realmente tienen unas tasas de reincidencia alarmantemente altas. La investigación de rehabilitación y reincidencia demuestra que el sistema penitenciario falla completamente con delincuentes que tienen patrones de violencia extrema. Prueba de esto es el caso emblemático de Ángel Díaz Balbín, el descuartizador de Lima, documentado en varios medios peruanos hace varias décadas. En Ilustrativa cometió su primer asesinato en 1976 contra su propia tía, y de ahí reincidió múltiples veces después de ser liberado. Es decir, era liberado, lo volvían a rehabilitar diciendo que está bien, y luego salí y volví a cometer los mismos crímenes una y otra vez. Y esto se repite, el delincuente expresivo con disfunción psicopatológica no cambia. La victimología muestra que la pena de muerte tiene validez psicológica para las víctimas porque cierra un ciclo de incertidumbre y miedo de la reincidencia. Y aunque la rehabilitación puede ser una idea noble, un gesto que una medida que no puede ser menos drástica, más lógica por así decirlo, la evidencia psicológica demuestra que ciertos delincuentes son irrecuperables para la sociedad, y es mejor que la sociedad tenga el derecho y el deber de protegerse de aquellos que psicológicamente simplemente no van a cambiar. La necesidad de equilibrar la seguridad ciudadana con la justicia para las víctimas exige que el Estado actúe con la máxima firmeza posible, pero también con la absoluta precisión legal. En la investigación de la doctora Elizabeth Salmon Garate, una de las juristas peruanas más reconocidas en el ámbito del derecho internacional, se demuestra que la eficacia de la justicia no se mide por la severidad irreversible de la pena, sino por la certeza de la sanción y la debida reparación de los afectados. En sus estudios sobre el sistema penal, la autora afirma que la pena de muerte es jurídicamente inviable y poco efectiva debido al riesgo sistémico del orden judicial, ya que ningún sistema de justicia en el mundo es infalible. Aplicar una sanción de este tipo eliminaría cualquier posibilidad de corregir un fallo defectuoso, convirtiendo el error de un Estado en un daño irreparable para un inocente. Además, la autora Salmon sostiene que el verdadero equilibrio que la sociedad peruana reclama no se obtiene ni se logra con la eliminación del infractor, sino con la implementación de políticas públicas que garanticen soporte psicológico, legal y económico a las familias afectadas. Estos son aspectos que suelen quedar rezagados en los debates de la pena capital. Finalmente, a través de un análisis comparado de datos jurídicos, sus investigaciones comprueban que no existe evidencia estadística que demuestre que la pena de muerte reduzca los índices de criminalidad o actúe como un elemento disuasorio más eficaz que la cadena perpetua, lo que demuestra que la demanda de seguridad debe resolverse fortaleciendo los procesos penales y asegurando el cumplimiento efectivo de las penas existentes. Para concluir con este tema y con nuestra presentación, consideramos que la pena de muerte sigue siendo un tema de gran debate. Sin embargo, desde la postura que hemos defendido,
puede reducir los delitos más graves, especialmente aquellos que atentan contra la vida humana. Esta idea es respaldada por el economista y criminólogo Isaac Ertz. En 1975, Ertz sostuvo que la pena de muerte puede tener un efecto disuasorio, ya que las personas que piensan cometer un homicidio suelen evaluar las consecuencias de sus actos. Según su investigación, la posibilidad de recibir el castigo máximo podría hacer que algunos delincuentes desistan en cometer este tipo de delitos. De acuerdo con esta postura, la pena de muerte no solo tiene como finalidad sancionar al responsable, sino también de prevenir futuros crímenes y de proteger a la población. Además, quienes estén de acuerdo con esta medida consideran que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad a los ciudadanos y de actuar con firmeza frente a delitos que afectan el derecho más importante, que es la vida. Asimismo, la aplicación de la sanción puede transmitir el mensaje de que los crímenes más graves tienen consecuencias, lo que según sus defensores contribuye a fortalecer el respeto por la ley y la confianza en el sistema de justicia. En conclusión, basándonos en los argumentos expuestos y en el aporte de Isaac Ertz, consideramos que la pena de muerte sigue siendo una medida que contribuye a prevenir los homicidios, fortalecer la seguridad ciudadana y proteger a la sociedad. Por último, damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias.